Gloria sea al Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Disculpen, hermanos, los que están viendo, disculpen las fallas técnicas. Algo estaba sucediendo con el sistema de internet en este lugar. Y este momento ya todo debe estar normalizado. Vamos a entrar a la palabra de Dios y damos la bienvenida a cada uno en este día. Que el Señor bendiga a ustedes, a su familia, en sus hogares, que están viendo esta palabra de Dios y este momento, la palabra del Señor. Y vamos a entrar a la palabra de Dios en el libro de Lucas y el capítulo 2. El libro de Lucas, el capítulo 2. Y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Lucas 2, versos 6 y 7. Dice así: en el nombre de Jesús, gloria sea al Señor. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, gracias te damos una vez más. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos leído en este día. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que están viendo en este momento, Señor. Habla, Señor, a nuestras vidas en este momento, Señor Jesús. Usa mis labios, Señor, para traer tu palabra, para traer, Señor Jesús, lo que tú tienes para tu iglesia, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en este momento y el día de hoy quiero hablar de un tema muy importante y le he puesto por título: no hay lugar para Jesús. No hay lugar para Jesús. Y quiero poner un énfasis de que hay muchas personas que viven sin una honestidad con Dios o ante Dios. Necesita haber lugar para Jesús en nuestras vidas. Es una pregunta legítima para hacer en este día, especialmente cuando vemos rumores de guerras, cuando vemos diferentes conflictos y pandemias que están sucediendo a través del mundo entero. Necesitamos entender de que necesita haber un lugar especial para Jesús en nuestras vidas. Porque si no, lo que nos damos cuenta es de que nuestras vidas realmente caminan sin un rumbo con la voluntad de Dios. El mundo se encuentra el día de hoy en un lugar que está ocupando la mundanalidad, el pecado. El mundo se encuentra en un momento, en una crisis donde Dios no es el centro de este mundo como tal vez lo era hace tiempo atrás, o lo era para muchas leyes en los gobiernos. El mundo ahora se encuentra lejos del Señor Jesús. El mundo se encuentra apartado del Señor y muchos en la iglesia, muchos en la casa de Dios se están apartando tras lo que enseña el mundo. Y el día de hoy yo quiero hablar de que no hay lugar para Jesús ya hoy en día en nuestras vidas. Porque a veces nuestros corazones y nuestros pensamientos están tan ocupados con las cosas que hay que hacer y que necesitan ser atendidas, que simplemente ya no hay lugar para Jesús. Donde tal vez hay reuniones en los cultos donde necesitamos atender, pero lo hacemos solamente para asistir, o tal vez sustituimos nuestro tiempo con un concierto o algunas festividades de diferentes sociedades o de la oficina o el trabajo o un encuentro con los vecinos. Pero a pesar de todo eso va encima de Jesús. Pero el día de hoy necesitamos reflexionar en esta pregunta: ¿habrá lugar para Jesús en nuestra vida? Pero como usted ve en esta escritura que leímos, no había lugar para Jesús en la posada de Belén.
Por eso nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. La palabra de Dios nos dice en Juan y el capítulo 1 y el verso 11 al 12, nos dice de esta manera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El día de hoy hay una triste realidad, que hay corazones como los que mencionan esta escritura, corazones como los de Belén, que estaba lleno de pecado, que estaba lleno con preocupaciones del mundo, con placeres, con premios, con actividades, lleno con sabiduría humana, hasta tal punto que no había espacio para el Salvador del mundo en sus vidas. Hasta ese punto donde Jesús no tenía un lugar en sus vidas, donde ellos se habían dado cuenta que ellos vivían sin Jesús y tal vez no se habían dado cuenta. Pero el día de hoy necesitamos entender: habrá un lugar para Jesús en mi vida. La palabra de Dios nos dice en Apocalipsis, el capítulo 3 y el verso 20. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta, mi hermano, mi hermana. Jesús está a la puerta llamando. Jesús está tocando a la puerta y llamando. Jesús está llamando a su vida en esta noche a través de este mensaje. Jesús está llamando a la vida de alguien que ha puesto otras cosas encima de él. Jesús está llamando a alguien que ha puesto otras áreas de su vida encima de él. No podemos ser uno de los que eran suyos, que no le recibieron. Nosotros debemos ser de los que le recibieron, a los que creen en su nombre. A él les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el mundo el día de hoy dice: yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Es lo que dice todo el mundo el día de hoy, pero su corazón está muy lejos porque no le han recibido completamente en sus casas, en su vida. El día de hoy es necesario que le abramos la puerta al Señor, le dejemos entrar, porque hay un lugar especial. Hay un lugar reservado, hay un lugar especial en la casa, en el hogar de nuestra vida, porque nosotros somos el templo de Dios, debemos ser el templo de Dios. Somos una casa espiritualmente hablando, donde habita la presencia de Dios. Nosotros debemos ser casa de Dios. Debemos ser casa de Dios. Y por tanto, cuando se le deja entrar a Jesús, Él no entra para estar en cualquier lugar, para estar en el lugar más bajo. Él no entra para estar en un lugar cualquiera, en un lugar desordenado, en un lugar donde hay desorden, donde hay pecado, donde hay suciedad. Él no entra para estar en un lugar donde se le trata como cualquier huésped, como cualquier persona. Él no entra a un lugar simplemente para estar en ese lugar en lo que sea. No, a Él se le tiene que preparar un lugar. A Él se le tiene que hacer un lugar especial. A Él se le tiene que dar la mejor recámara en esa casa espiritualmente hablando. A Él se le tiene que dar la mejor comida, la mejor cama espiritualmente hablando. A Él se le debe dar lo mejor.
¿Qué haría usted si Jesús físicamente llegara a la puerta de su casa y empezara a tocar y a llamar y decirle: hijo, abre la puerta que yo llamo? Soy Jesús que llamo a tu puerta. Soy Jesús que llamo a ti en este momento. Soy Jesús quien ha venido a buscarte. Soy tu Padre eterno, tu Padre celestial. Y es en ese momento donde necesitamos abrirle la puerta a Él. Pero no solo eso, el problema de muchos espiritualmente hablando es que Jesús toca y muchos lo ignoran. Otros, Jesús toca y hay que ir ahora sí a preparar el lugar para Jesús. Pero el lugar para Jesús ya tenía que estar preparado ya. Y entre tanto que uno va a arreglar las áreas de nuestra vida, la parte de nuestro hogar que yo sabemos que no le agrada a Dios, Él para de tocar y ya es muy tarde. Habían 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las insensatas dejaron todo al último momento, pensando que iba a haber tiempo para arrepentirse, para consagrarse, para santificarse, para bautizarse en el nombre de Jesús. Pensaban que iba a haber suficiente tiempo para realizar todo cuando Él tocare. Pero ellas tuvieron que salir a comprar aceite, su propio aceite, porque la salvación es individual. La salvación de Dios es individual, no depende de alguien más que ha sido prudente, depende de usted, depende de mí. Depende de cada uno de nosotros, y por tanto nosotros necesitamos ya estar preparados para recibir a Jesús cuando Él venga por su iglesia. Pero dice la palabra de Dios en Marcos, el capítulo 4 y el verso 19, nos dicen de esta manera: en el nombre de Jesús. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. O sea, no hay fruto. Es un lugar, ahí está hablando de la parábola del sembrador y dónde sembró. Y está hablando de la que cayó entre espinos, que oyeron la palabra, pero dice que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oh, hermano, hermana, hay que tener cuidado con el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, los afanes de este siglo. Hay que tener cuidado con lo que dice la palabra de Dios, porque si no va a entrar ese afán y ahogar la palabra que usted escucha. Porque día tras día, servicio tras servicio, se puede predicar la palabra de Dios y escucharla. Venir a la casa de Dios y escuchar mensaje tras mensaje, palabra tras palabra, escuchando a Dios hablando por medio de su siervo. Y sin embargo no hay fruto en nuestra vida, porque hay mucho afán a este siglo. Porque los suyos no le recibieron. Él vino a lo suyo. Él vino a hacer lo que Él quería hacer y lo hizo. Pero los que Él pensó que iban a recibirle, o los que podemos decir que necesitaban recibirle, no le recibieron. El día de hoy, usted le recibe en casa. Usted le recibe a Jesús. Porque no había lugar en la posada, en el mesón para Jesús,
porque la gente estaba ocupada. No había lugar en la posada para Jesús porque el mesonero ignoró la palabra. No había lugar en la posada para Jesús por causa de la indiferencia. El mesonero tal vez no sabía que el bebé que iba a nacer de María era Jesús, Dios manifestado en carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero María y José sin duda lo sabían, los pastores, los magos, Ana y Simeón en el templo y Elizabeth lo sabían, pero el mesonero no lo sabía. Esto muestra la ignorancia, la falta de conocimiento bíblico básico para poder crear una situación en la que no hay lugar para Jesús. Hay que entender que no podemos tener ignorancia. No podemos ignorar al llamado de Jesús. No podemos ignorar al llamado del Señor que está a la puerta tocando. Que está a la puerta llamando. Que está a la puerta diciendo, abre la puerta. Y podemos decir y preguntarnos, bueno, ¿cómo es que Él toca la puerta? ¿Cómo es que Él llama a mi vida? ¿Cómo es que Él en este día está llamando si Él no está físicamente aquí llamando o tocando mi puerta? No está hablándome a mí porque no escucho su voz audible. No escucho su voz que dice, hijo, hija, fulano, sutano, vengano. Hazme caso. No hay una voz audible, pero el Señor no obra de esa manera hoy en día. El Señor no obra de esa manera hoy en día. El Señor quiere que escuchemos su palabra, que escuchemos a la voz de su siervo, que escuchemos a la voz que predica en esta noche, que si habrá un lugar para Jesús. Que si habrá un lugar para Jesús. El Señor está hablando a alguien, habrá lugar para mí en tu vida. Jesús dice, habrá lugar para mí en tu vida, en tu corazón, en tus prioridades. ¿O estás ignorando mi llamado? Los que no han escuchado la palabra del Evangelio, obviamente no tienen espacio para Jesús. Ellos están en un triste estado y eso debe suscitar en nosotros la compasión por ellos. Debe despertar esa compasión por ellos. Pero nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios muchas y tantas veces, no tenemos una excusa. Y si no tenemos un lugar para Jesús, no es por ignorancia, sino por desobediencia. Tal vez el mesonero les tuvo que decir, váyanse de aquí, no tenemos lugar. Tal vez les tuvo que hacer correr. Imagínense que en el invierno, en casi ya lo más frío, una mujer embarazada a punto de dar a luz y no le pudieron dar un lugar en el mesón. No se pudieron compadecer de su necesidad. Y es así como no nos damos cuenta a veces que rechazamos a Jesús. Porque Jesús no fue el que se les apareció al mesonero. Jesús no estaba enfrente de ellos diciéndole, mira, yo soy Dios manifestado en carne. Jesús no estaba enfrente de ellos diciéndole, aquí estoy, denme lugar. Jesús a través de María estaba probando tal vez al mesonero. Pero él lo rechazó. Él rechazó a esta mujer a punto de dar a luz.
¿Cómo se sentiría usted? Madre, tal vez, cuando usted estaba embarazada, ¿cómo se sentiría usted si la rechazaran cuando está a punto de dar a luz? Y el hospital no tiene lugar para usted. No tiene lugar para usted. Se sentiría rechazada, fracasada, lo más bajo. Que alguien no tuviera compasión por usted. Y a veces no nos damos cuenta que a veces se nos aparecen situaciones en nuestras vidas que son nada más nuestro Dios, que quiere ver nuestra compasión realmente por los demás, que quiere ver que nosotros realmente tenemos un amor al prójimo, porque el mesonero no lo tenía. ¿Qué podemos hacer para darle el tiempo necesario que Dios merece en nuestra vida cada día? ¿Cómo gastamos nuestro tiempo y usamos nuestro dinero? ¿Cómo es nuestra actitud hacia la adoración a Jesús? Si venimos una vez más a la casa de Dios, tratando de caminar, no queriendo estar aquí, viniendo sin ganas de cantar, de levantar las manos, de adorar. ¿Cómo es nuestra actitud en la adoración? Porque ahí también se le rechaza a Jesús. Ahí también se le desprecia a Jesús. Porque si usted no se siente libre para poder levantar las manos, para poder aplaudir, para poder decir amén, gloria a Dios, aleluya, para poder alabarle con todo su corazón, para poder cerrar sus ojos en agradecimiento, en comunicación con Dios, eso es también rechazar a Jesús. ¿Cómo venimos a la casa de Dios? La palabra de Dios dice que tenemos que entrar alegremente, entrar gozosos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Alegres, no tristes, no cabizbajos, no enojados, no indiferentes, no ignorantes. No ignorantes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y lo que puede suceder cuando Jesús entra a nuestra vida. Cuando Jesús se mueve en nuestra vida. Por eso nos dice Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Gloria a Dios. No lo estimamos. Como que escondimos de él el rostro, tal vez en vergüenza, tal vez en tristeza. Pero el Señor no quiere que nos escondamos de él. No quiere que le rechacemos como los demás. No podemos menospreciarle y no podemos no estimarle. El Señor quiere su adoración en este día. Él quiere su alabanza, Él quiere su vida. Él quiere que nosotros realmente le amemos y no escondamos de Él nuestro rostro. Juan 1:5 nos dice de esta manera: y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Y la luz
en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria a Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero dice la Escritura que el mundo no le conoció. El día de hoy realmente conoce a Dios usted. Realmente le conoce en intimidad. Y si me va a decir que sí, o si va a decir que sí en su casa, gloria a Dios. Demuéstrelo cada día de su vida. Conocer a Dios no es simplemente decirlo con palabras, sino que al venir a la casa de Dios venimos a glorificarle, venimos a alabarle, venimos a exaltar su nombre. Usted y yo no venimos a tener un servicio cualquiera, venimos a darle nuestra mejor alabanza, porque nosotros somos pentecostales en experiencia, pero apostólicos en creencia. Y ser pentecostal significa creer en el día de Pentecostés, saber que todavía eso puede suceder, que el derramamiento del Espíritu Santo todavía sucede el día de hoy. Una iglesia muerta es aquella que no busca el Espíritu Santo, que no busca la llenura del Espíritu Santo. Asimismo, un cristiano, un creyente muerto es aquel que no busca la llenura del poder del Dios Altísimo. Nazaret rechazó a Jesús. La gente oyó que él leía Isaías 61 y luego lo expulsó de la ciudad. Y trató, no solamente lo expulsó, sino trataron de arrojarlo por un precipicio. Decápolis lo rechazó. Él había liberado a los poseídos por un demonio. Él había enviado a los demonios en una manada de cerdos, pero la ciudad entera vino a encontrarlo y lo dejaron. Judas lo rechazó en el jardín de Getsemaní. Y la gente que miraba que él estaba puesto delante de ellos gritaba: crucifícale, crucifícale. La palabra de Dios dice que muchos le siguieron, 70, tenía misión para los 70, tenía 5,000 que él alimentó y 4,000 en otra ocasión, pero que muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo dejaron. Porque el mundo rechaza a Jesús. Sin embargo, muchos el día de hoy quieren tratar de mezclar el mundo con Jesús, pero sin embargo el mundo rechaza a Jesús y por tanto no se puede vivir una vida tibia, una vida fría o caliente al mismo tiempo. Necesita estar caliente o fría. Y hay otros que están fríos siempre y nunca se calientan en el fuego del Espíritu Santo. Pero el día de hoy es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de cambiar la indiferencia. Es tiempo de hacerle lugar a Jesús y darle el mejor lugar. Una mujer allá en el Antiguo Testamento dice que ella le querían dar posada a Eliseo, que veían que él viajaba bastante y que pasaba por ese lugar. Pero ella no decidió darle solamente un cuarto, sino que ella le dijo a su esposo: ¿sabes qué? Vamos a hacer un segundo piso para él, una recámara para él, un lugar especial para el profeta, porque es un varón de Dios. Y lo diseñó específico para él, que él podía entrar y salir sin estorbarlos a ellos, que él tenía una cama, tenía una lámpara que estaba encendida, una mesita al lado de su cama para que él pudiera estudiar, para que él pudiera ver, para que él estuviera cómodo en ese lugar. Y eso es para un varón de Dios, para un profeta. Cuánto más para el Dios Todopoderoso, que merece lo mejor. Cuánto más para aquel que lo ha dado todo para nosotros.
¿Será que la profecía no está siendo cumplida el día de hoy de que Él viene por su iglesia? Porque no hay lugar para Jesús en nuestro mundo el día de hoy. Podría ser que estamos también ocupados satisfaciendo la profecía de rechazarlo. Tal vez porque no porque somos ignorantes de Jesús, sino porque nos hemos hecho indiferentes, despreocupados, o estamos muy envueltos en este mundo, en esta vida que es temporal, que es pasajera. ¿Será que tal vez la indiferencia ha acabado con nuestro amor por el Señor? El amor de muchos se enfriará. Esa es una profecía y eso se está cumpliendo el día de hoy. Que se puede estar predicando de la venida del Señor y muchos con ojos cerrados. Muchos viendo en otra parte o no estando mentalmente allí. Antes la palabra de Dios se recibía con un gozo especial, con un gozo maravilloso, que se predicaba que Jesús viene pronto y todos gritaban amén y estaban alegres. Y estaban gozosos de que el Señor viene pronto. Hoy se predica del fin del mundo y muchos vuelven sus ojos para atrás. Otra vez se va a predicar del fin del mundo. Siempre se predica del fin del mundo. Ya paren de asustar con esta palabra. Mejor prediquen prosperidad, prediquen amor, prediquen solamente estas partes. Solamente prediquen la bendición de Dios. Pero no prediquen de que el Señor viene pronto. Hoy en día ya la palabra de Dios entra al oído de alguien y ya sale. El día de hoy las iglesias, cada día se están cerrando más y más iglesias porque ya no hay juventud. Porque la juventud se ha ido tras los placeres del mundo. Muchas iglesias se están cerrando el día de hoy porque solamente quedan ancianos que quedan en esa misma fe, en esa misma esperanza. Pero los jóvenes ya están muy lejos. Muchas iglesias se tienen que cerrar porque ya no hay gente. El pastor predica solamente a su familia. El pastor predica solamente a sí mismo a veces. Porque ya no hay un amor para el Señor. La sociedad está consumiendo el tiempo del creyente. El mundo está consumiendo el tiempo de cada uno que se llama cristiano. Y le está quitando el enfoque de la importancia que Jesús tiene. Porque Jesús es muy importante. Pero la sociedad le está quitando tiempo. Hace un momento atrás, antes del servicio, estaba hablando con mi hermano y le decía cómo Jesús estaba en el desierto por 40 días. Y a través de esos 40 días estaba ayunando. Estaba en ayuno y oración en el puro desierto. 40 días y 40 noches. Y hoy en día les cuesta a muchos venir a un ayuno de unas 4 horas nada más. A veces, y eso es muy poco. El ayuno ahora ya no es parte del cristiano. Y el ayuno siempre ha sido parte de la palabra de Dios. Pero es que ya no hay lugar para Jesús. Ya no hay lugar para Jesús en las vidas. Por más duro que suene, se han dejado el tiempo para Jesús. Es que no me alcanza el tiempo en la mañana. Es que no puedo pasarme tanto tiempo sin no comer. Pero sin embargo se la pasan tanto tiempo sin orar. Para los deseos y los placeres de la carne siempre hay tiempo.
Pero para el tiempo que se le tiene que dar a Jesús, ya no hay tiempo. Porque no hay importancia de Jesús. Porque Jesús no tiene una importancia en su vida. Qué triste es cuando se van cortando cosas de la vida del cristiano. Ya no se le da la importancia a Jesús. Dice Efesios 3:17. Gloria sea al Señor Jesús. Efesios 3:17 nos dice de esta manera: en el nombre de Jesús, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y sigue hablando, pero necesitamos estar fundamentados, cimentados, arraigados en amor. Que habite Él por la fe en nuestros corazones. ¿Sabe por qué? Porque según de Corintios y el capítulo 8 y el verso 9 nos dicen de esta manera: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El que conoce la gracia de nuestro Señor entiende eso, de que Él siendo rico se despojó de su gloria, de su riqueza, para que con esa pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Pero le ignoramos todavía, pero lo hacemos a un lado, nos hacemos indiferentes. No hay lugar para el Rey de Reyes. Hay espacio para los otros y para otras cosas, pero no hay lugar para Jesús en el corazón que Él hizo solo para Él. Espacio para las casas y los placeres, espacio para las cosas que pasan, pero para el que reina para siempre no hay lugar hoy en día. Así dice una canción, que el que reina para siempre no hay lugar en este momento, sino los placeres temporales de la vida. Jesús estaba en el desierto ayunando y orando, y el enemigo no se le presentó al principio, sino al final. Al final de los 40 días, cuando él estaba lo más débil, en el punto más débil de su vida, él se presentó para atacarle y para tentarle, para ver si realmente era Dios manifestado en carne. Y no solo eso, sino empezó a usar la palabra de Dios contra él mismo, porque el enemigo conoce la palabra de Dios y él quiere sacar algo fuera de contexto para hacerlo caer a usted y tentarlo. Y yo le aseguro que él puede usar esta escritura y decirle que usted fue enriquecido por la pobreza del Señor Jesucristo. Vaya y trabaje más tiempo, quítele tiempo a la iglesia. Quítele tiempo al Señor. Vaya y hágase rico, porque la palabra de Dios lo dice. Y muchos se agarran a ese afán como Lot y van poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma y a Gomorra, donde ya no pueden salir hasta que un ángel mismo del Señor los saca de allí. Pero bueno, hay muchas cosas que impiden que el Señor Jesús tenga un lugar en su corazón. Está el pecado. Está la razón que usted no puede ser molestado por cualquier cosa, que no se le puede amonestar, no se le puede exhortar,
Porque hoy en día hay muchos creyentes de esa manera que no se dejan exhortar porque rápidamente contienden. Porque no se les puede corregir con amor. Porque si algo el pastor debe tener es amor por las almas. Y si algo dice es por el amor que tiene para que usted sea salvo. La falta de tiempo está impidiendo que el Señor Jesús tenga un lugar también en su corazón. Porque no se ha podido manejar bien el tiempo. Y esa es falta de administración y el Señor nos ha llamado a ser administradores. Pero también hay pereza a veces que nos aparta de Él. Porque a veces hay personas que se llaman cristianos sin ser creyentes porque no creen. No creen en el poder de Dios. Hay otros que tienen rechazo por la palabra de Dios o rechazan ciertas cosas que se predican porque no les gusta. Pero sobre todo hay rebelión en el corazón. Y por causa de esa rebelión, muchos no tienen lugar para Jesús. La pregunta para nosotros es, ¿todavía tenemos la capacidad de ver todas las cosas nuevas una vez más? Podemos hacerle espacio en nuestras casas, aunque el calendario esté lleno. Si usted tiene un invitado especial en su cámara interna y hasta tal vez lo puede poner en el establo, muy seguramente ese invitado se va a hacer cargo y se convertirá en el centro de su atención en ese momento. Pero vamos a hacer espacio para él. Vamos a dejar a un lado el alboroto de la vida y concederle un momento y darle lugar a Jesús. El Señor Jesús ha sido reemplazado hoy en día por un Dios más conveniente, Dios con letra minúscula, un Dios que no cuestiona nuestros corazones y nos llama a dejar el pecado. Porque hay muchas iglesias el día de hoy que predican que está bien, que viven pecado, no hay problema, que el Señor te ama, que está bien así como estás. Y no hablan que al convertirse al Señor, al dar su vida, todo cambia. Se olvidan de que ya no somos el viejo hombre, sino somos nuevas criaturas. Y sin embargo ya no dejamos que se nos cuestione nuestros corazones. Pero sin embargo el Señor Jesús está buscando los corazones de los hombres el día de hoy. Él está haciendo señas todavía, está llamando a la puerta. Y sin embargo muchos lo niegan todavía porque no tienen espacio. El día de hoy tiene espacio usted que me escucha. Tiene espacio para Dios en este momento. Es sensible a la palabra de Dios. Reconoce cuando le está llamando. Porque Él está llamando a través de su palabra. Tal vez no lo ve físicamente. Pero como dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen. Porque muchos quieren ver a Jesús mismo o escuchar a Jesús mismo desde el cielo y amarles. Y se olvidan que esta es su palabra viva, esta es su palabra verdadera, que esta es la palabra de Él y le llama el día de hoy. Dijo un poeta, y con esto termino, dijo un poeta en el siglo XVII, aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, si no nace en ti, tu alma sigue siendo desesperada. Aunque Cristo nazca 1000 veces en Belén, si no nace en ti, tu alma sigue estando desesperada. Si Él no nace en usted,
el día de hoy es tiempo de dejarlo entrar. Yo le invito que donde esté cierre sus ojos y levante sus manos y diga: Señor Jesús, me he olvidado, Señor, de ti. Te he quitado, Señor, el lugar que tú perteneces y he ido acomodando ahí otras cosas, otras prioridades, Señor. Incluso te he sacado de mi misma casa, Señor, de mi mismo hogar, de mi misma vida, Señor Jesús. Pero el día de hoy es tiempo, Señor, de que haya lugar para ti. Ya no puedo más, Señor Jesús, porque sin ti, Señor, no hay lugar, Señor, para mí en el reino de los cielos. Sin que tú entres, Señor, a mi vida, sin que escuche y atienda a tu llamado, no hay lugar para mí en el reino de los cielos, sino un lugar, Señor, en ese lago de azufre, en ese lago de fuego, donde será el lloro y el crujir de dientes. Pero, Señor, el día de hoy, aquí está mi corazón. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti. Hay un lugar para ti, Señor. Señor, si he descuidado el lugar que tú tienes para mí, perdóname, Señor. Si he descuidado, Señor, el lugar en mi vida a donde tú debes ir, perdóname. Si he descuidado, Señor, mi vida por cualquier razón, perdóname. Pero hoy, Señor Jesús, vengo ante ti. Vengo ante ti, Señor Jesús, porque ya no puedo más, Señor. Y tú mereces el primer lugar en mi vida. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Señor, si te he fallado, perdóname. Pero, Señor, de aquí en adelante, Señor, yo quiero ser mejor. Quiero ser mejor para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el Señor Jesús. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Habrá lugar para Jesús en su vida? ¿Habrá lugar para Jesús en su corazón? Esa es la pregunta el día de hoy. ¿Habrá lugar para Jesús? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios cuando recibimos al Señor en nuestra vida. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón. Él no quiere que usted vaya al infierno, al lugar de castigo para el diablo y sus demonios. No, no fue creado ese lugar para usted y por mí. No, Él quiere que usted esté con Él en el cielo por los siglos de los siglos. Pero déjele entrar en su vida una vez más. O déjele entrar por primera vez si no lo ha hecho. Gracias al Señor por su palabra. No se olvide que el día viernes tenemos nuestro devocional en casa. Todavía seguimos teniendo nuestro devocional en casa. Estamos esperando algunas cosas más para reiniciar los servicios aquí entre semana, pero estamos teniendo nuestro devocional en casa con nuestra familia. Y también no olvide que todos los adolescentes tienen su clase a las 4 de la tarde todos los viernes por medio de Zoom. Tienen su clase, todos los adolescentes están todos bienvenidos. Contáctese con nosotros si necesita más información. Y también el día domingo tenemos nuestro
nuestros servicios a las 10:30 y a las 12:30 también. Y a las 12:30 estaremos transmitiendo en vivo. En esta noche, hermanos, hermanas, Dios les bendiga grandemente. Estamos contentos de que ha estado con nosotros en esta noche y esperamos que usted ponga esta palabra por obra en su vida, porque necesitamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Que el Señor les bendiga. Gracias por haberse sintonizado y les esperamos verles pronto. Dios les bendiga grandemente. Amén.